¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, amigos? Siempre es un gusto saludarlos a esta hora de la tarde, donde nos juntamos como todos los días. Estamos en vivo para revisar algunas de las informaciones más importantes de la jornada y también revisar temas de actualidad que están en la discusión pública y dedicarles un tiempo de análisis. Partimos como siempre con las claves del día, nuestras tres claves. La primera de ellas, durante esta tarde, la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, abandonó la cárcel de San Miguel tras la resolución del 9º Juzgado de Garantía de Santiago de revocar la prisión preventiva en su contra y dejarla con arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercarse a otros intervinientes. Ya se ha señalado que va a haber una apelación por parte de la Fiscalía. La pregunta es si eso alcanzará antes de las fiestas o no, o Katy Barriga va a poder pasar Navidad y Año Nuevo al menos en su domicilio. Otra clave del día, Luis Hermosilla compareció este miércoles ante la Fiscalía Metropolitana Oriente para declarar en la arista Parque Capital. El abogado, quien se encuentra en prisión preventiva, será formalizado por presuntos delitos ligados a este hecho el próximo día 8 de enero. Y finalmente, la tercera clave de esta jornada: parlamentarios del Partido Unión Demócrata Independiente ingresaron una interpelación ante la Cámara de Diputados contra la ministra de Salud, Jimena Aguilera, por el alza en las listas de espera. A esto se suman las irregularidades en el mecanismo de las listas de distintos recintos hospitalarios que ha detectado Contraloría General de la República y de los cuales, por supuesto, también le hemos dado cuenta aquí en distintos informes en Tele 13. Pero hay otros temas que también queremos desarrollar esta jornada, porque ayer, también se lo estuvimos comentando, ayer la Comisión de Educación aprobó la idea de legislar del proyecto que termina con el sistema de financiamiento de la educación superior, conocido como el CAE. Este es el primer paso legislativo para un tema que es muy complejo, sobre todo por el diseño de una herramienta de financiamiento, los altos montos que están implicados en ello y el gasto que significa también para el Estado. Estamos a esta hora en el estudio con el exministro de Educación, actual director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, Raúl Figueroa. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola Ramón, muchas gracias. ¿Cómo va este proyecto? Bueno, es difícil, ¿cierto? Como tú bien decías, es un proyecto muy complejo y es complejo no tanto por lo que causó noticia al principio, el tema de la condonación de algunos deudores del CAE o la necesidad de mejorar el sistema de crédito, sino que por la propuesta mucho más global que presentó el Ejecutivo, que viene a reemplazar el CAE por un mecanismo de financiamiento mucho más complejo que no ha dejado, la verdad, satisfecho a mucha gente. No dejó satisfecho a los rectores de las universidades, tampoco ha dejado satisfecho a quienes están preocupados de las finanzas públicas y tampoco ha dejado del todo satisfecho a las fuerzas políticas, incluso tanto desde la izquierda como desde la derecha, porque tiene componentes que son difíciles de entender. Raúl, ¿crees que, como señalan algunos parlamentarios, que para favorecer la discusión habría que abrir el proyecto? O sea, ver una cosa que es la condonación propiamente tal y tal vez ver por separado el tema del financiamiento? Creo que en la lógica de avanzar, ¿cierto?, sería muy razonable efectivamente hacer una separación. ¿Y esa separación en qué tendría que consistir, a mi juicio? Hoy día tenemos un sistema de crédito que es el CAE. Ese sistema de crédito tiene aspectos que son positivos, que se han ido generando a lo largo del tiempo, y tiene aspectos que son complejos. Tenemos una altísima morosidad, por ejemplo. La morosidad del CAE hoy día es de un 60%, es muy alta. Y por tanto, puede ser razonable concentrar los esfuerzos legislativos en, bueno, ¿cómo hacemos para mejorar ese sistema de crédito? ¿Cómo hacemos para mejorar la cobranza? ¿Cómo hacemos para identificar quiénes son aquellos jóvenes o ya adultos a estas alturas que podrían ser beneficiarios de un plan de condonación, de un plan de reprogramación? Y por esa vía entonces nos hacemos cargo de cuestiones específicas donde hay consenso que se deben hacer mejoras y dejar de lado esta nueva manera de financiar la educación superior, que es donde se ha generado más polémica, que tiene que ver con la fijación de aranceles para las universidades, el hecho de que se cobre a través de una especie de impuesto, y por tanto esos elementos que afectan el desarrollo del sistema de educación superior o que afectan la equidad tributaria en los profesionales, yo los dejaría aparte. Pero el gobierno dice que no, que van juntos, que se tiene que ver en conjunto porque se tiene que ver como un sistema, una forma en que se termina este problema, se le da algún tipo de solución y uno que avanza entonces hacia transformar el sistema con un financiamiento que sea distinto a lo que existe actualmente. Claro, en esa lógica el gobierno no ha sido capaz de convencer todavía
de las bondades de este nuevo mecanismo de financiamiento. De hecho, en la comisión que se aprobó ayer, se aprobó con los votos de los parlamentarios afines al gobierno y con los votos en contra, salvo una abstención de la oposición. Y por tanto, claro, uno podría decir, bueno, el gobierno a lo mejor puede empujar, puede lograr mayorías circunstanciales en la Cámara, pero en el Senado, donde el gobierno no tiene hoy día mayorías, creo que va a ser muy difícil que, si insiste en esta misma lógica, logre tener resultados. Y en el fondo, ¿cuáles son los problemas? Porque para que la gente entienda también dónde están las diferencias, ¿cierto? Decíamos que yo creo que hay claridad de que un plan de condonación bien diseñado, no esa condonación universal que se había señalado al principio, sino que específica, eso se puede avanzar. Establecer mecanismos donde un sistema de crédito tenga, por ejemplo, una mayor gradualidad en cuánto se paga dependiendo de los ingresos, es algo que es positivo. Mecanismos de cobranza más efectivos para asegurar de que fiscalmente esto sea sostenible. Esos elementos yo creo que son acordables, donde es muy difícil llegar a acuerdo. En la otra parte, que es en lo que señala el proyecto, que un nuevo sistema de financiamiento ya no sería un crédito, sino que sería un mecanismo distinto, innominado, el Ejecutivo no le ha puesto nombre, donde se paga sobre la base de un impuesto. Es una retribución que se hace. Claro, hablan de una retribución, pero en la práctica muchos han señalado que es un impuesto, y ese impuesto generaría diferencias entre personas que tienen las mismas rentas. Unos tendrían que pagar una retribución mayor, que incluso excedería en algunos casos lo que el fisco puso para que pudiesen estudiar. Eso le pregunté yo ayer al propio subsecretario actual, justo esa duda, le decía, pero aquí se han planteado situaciones que, por ejemplo, tal vez son los casos menores, en donde, bueno, tampoco está cuantificado, de que una persona, un profesional, termine su carrera, le vaya bien, comience a ganar una retribución económica interesante, pero que tenga que pagar por tantos años que al final termina pagando más de lo que debía. Claro. Y él me dijo, bueno, es una de las cosas que tenemos que ver. O sea, como que, no me quiso decir más, porque es una de las cosas que tenemos que conversar. ¿Cree usted que eso es conversable dentro del diseño general? Porque pareciera que hay una apertura. Ayer me habló también diciendo de que tenía el Ejecutivo mucha flexibilidad en escuchar a los parlamentarios. Mira, es un poco lo que tiene que todos los que hemos estado en esa posición, ¿cierto? Obviamente las autoridades buscan espacios para ir generando diálogos y tratar de avanzar. Pero la verdad es que si tú miras este proyecto, un proyecto que está muy influenciado por el Ministerio de Hacienda. Y la fórmula es una fórmula que apunta a un mecanismo que a Hacienda le haga sentido, en términos de que esta es la plata que tenemos, esta es la plata que tenemos que recuperar. Entonces, cuando el subsecretario de Educación Superior, que no está en la misma posición que el ministro de Hacienda en términos de las decisiones que tiene que tomar, dice, bueno, eso lo podemos conversar, la verdad es que primero lo tiene que conversar con el ministro de Hacienda, antes que de conversarlo con cualquier otra persona. Y es muy probable que el ministro de Hacienda le diga, no, pues si a eso les dejamos de cobrar lo que está establecido en el proyecto, no vamos a recuperar nunca lo que el informe financiero dice que se debe recuperar. Entonces, esto es como, voy a poner un ejemplo medio como, pues, va a sonar absurdo, pero es como esos globitos de feria, cuando el mago empieza a hacer un perrito, entonces le pone un cototo por acá o otro cototo por allá y empieza a salir puras burbujas, digamos, y pierde la forma. Entonces, está en un zapato chino un poco el Ministerio de Educación, porque quieren conversar, pero el Ministerio de Hacienda le puso reglas bastante rígidas, ¿cierto? Ahora, ¿cuáles son los problemas específicos que tendría que conversar el Ministerio de Educación con el Ministerio de Hacienda y luego con los parlamentarios? Primero, esto de que si los profesionales ¿cuánto van a retribuir? Y si efectivamente van a retribuir más de lo que efectivamente el fisco puso para que ellos pudiesen estudiar, sin generar esas inequidades tributarias que podrían pasar. Lo segundo, que es muy complejo, es si acaso cómo se fija el monto que tú pones en este nuevo sistema de financiamiento y cómo le fijan los aranceles a las universidades. Ese es un tema muy complejo, porque el nuevo diseño que se ha propuesto se basa en la fijación de los aranceles. Eso significa que ya es el fisco, el Estado, el que fija cuánto vale una determinada carrera y le entrega directamente ese monto a las universidades, a los institutos profesionales, centros de formación técnica. Y esos montos son prácticamente por definición más bajos que lo que las instituciones de educación superior necesitan para poder seguir desarrollando sus proyectos. Pero esta es una vieja discusión, Raúl, porque, de acuerdo, si uno sigue ese principio, también puede señalar desde la otra vereda que el Estado no puede pagarle a una universidad un arancel que no tenga límite.
que sea demasiado, porque vemos en las distintas carreras, tal vez uno siempre coloca el tema de la que es más cara, tal vez como la medicina, pero en medicina uno encuentra aranceles de 11 millones de pesos y aranceles de 5 millones de pesos. Y eso es correcto. Es correcto que el Estado no puede financiar ilimitadamente, ¿cierto? Porque además la plata es escasa, hay otras prioridades y además se podría generar una hiperinflación de costos, ¿cierto? Ese análisis es correcto y por lo tanto la respuesta es que al Estado no le corresponde fijar los aranceles, sino que lo que le corresponde es fijar un monto de cuánto puede efectivamente prestar. Y ese monto no tiene por qué ser el total de los aranceles. Y de hecho la discusión que hoy día los rectores desde la Universidad de Chile, digamos, hasta la más privada de las privadas, es decir, todo el contexto, lo que han señalado es este proyecto elimina la posibilidad de que los alumnos puedan hacer un copago, poner recursos adicionales. Solamente al 10% más rico. Claro, y por lo tanto él deja desde el primer decil hasta el noveno, los deja fuera de esa posibilidad. Y por lo tanto, una alternativa que podría ser virtuosa, que por ejemplo el fisco pone un monto en becas, un monto en créditos y luego los alumnos otra parte como un copago, ese mecanismo queda fuera de este proyecto. Y sería una manera bastante razonable. Pero ahí volvemos entonces a cuáles son los límites que quiere negociar el Ministerio de Educación, cuáles son los que está dispuesto a negociar Hacienda y cuáles son los que Educación también tendría que negociar un poco con sus propias fuerzas políticas. Porque acá también este nuevo sistema de financiamiento es de alguna manera una forma de avanzar por otra vía en lo que originalmente el Frente Amplio y las fuerzas más de izquierda querían hacer sobre la base de la gratuidad universal. Es como un mecanismo parecido a la lógica de la gratuidad universal, bajo la estructura de que esto es un derecho social que tiene que ser íntegramente financiado por el Estado. Pero y ahí hay una cuestión política, digamos, que hay que resolver. No, por supuesto, hay una definición también de convicciones políticas de uno y otro lado, que entran en juego aquí, y como nadie tiene la mayoría absoluta, hay que entrar a negociar. Exacto. Ahora, desde el punto de vista, sí, de algo que me quedó dando vuelta cuando señalabas tú del hecho de la recaudación, ¿no? De lo que tiene que el fisco hace un cálculo y dice, bueno, sea el mecanismo que sea, yo necesito tanta plata. Por lo tanto, veamos, y yo creo que eso es lo que dice el ministro Marcel. Ok, si me baja esto, subo esto otro por aquí, porque tiene que, al final, claro, la plata le tiene que calzar. Tiene que netearlo. Ya, ok. Desde ese punto de vista, ¿no parece lógico que es más probable y tener una mayor certeza de recaudación el hecho de que sea tributaria de acuerdo a la declaración de impuestos que el hecho de que yo genere algún tipo de copago que tenga que pagar después, etcétera, o de algún tipo de préstamo? Porque se ha visto que tanto en el Fondo Solidario como después en el CAI, como se haya llamado, es muy difícil de cobrar. De hecho, son incobrables. Son incobrables, pero no son incompatibles. ¿Qué es lo que pasa? El Ejecutivo, el Gobierno, ha planteado una iniciativa en la que dice que esto no es un crédito. Y ahí de nuevo hay un tema político, porque si dicen que es un crédito, las fuerzas más de izquierda dicen están mercantilizando la educación y por tanto no se puede hacer por la vía de un crédito. Y es lo mismo que hay hasta ahora. Exacto. Entonces dicen, no, esto no es un crédito. Y para decir que no es un crédito, dicen, vamos a entregarle recursos a las instituciones y los que se han beneficiado con estudiar con ese mecanismo van a retribuir sobre la base de un porcentaje de sus utilidades futuras. Y eso es lo que en la práctica es un impuesto, porque como no pagan el crédito, lo que están pagando es un impuesto más bien general. Ahora, hasta un 7%. Claro, hasta un 8%, si ganan más de 3 millones y medio de pesos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y para recuperar, lo hacen sobre la vía de la lógica tributaria, permitiendo que incluso el empleador pueda retener ese porcentaje. Eso yo creo que es positivo, porque te asegura una recaudación. Ahora, uno podría perfectamente, volviendo a tu pregunta original, bueno, mejoremos el sistema de crédito, establecer por ley que en este caso específico de estos créditos, considerando que el Estado tiene una participación relevante, ya sea como aval o incluso prestando directamente los recursos, el mecanismo de cobranza sea a través de una retención del empleador o pagándolo en el global complementario, junto con el global complementario. Se podría hacer sin alterar la lógica crediticia, porque tú lo estableces por ley y tiene un racional, ¿cierto? Que es que el fisco pone la plata, tiene que recuperarla y establece un mecanismo razonable para conseguir ese objetivo. Eso es lo que perfectamente se podría discutir si se separaran de nuevo este proyecto y nos concentráramos en cómo mejoramos el sistema de crédito. Pero cuando tú dices, yo fui a la Comisión de Educación hace 3 semanas atrás, un mes, ¿ya? Y yo planteé algo similar. Pero cuando tú decías, bueno, entonces mejoremos el sistema de crédito, se generó de inmediato un problema político, porque las fuerzas más bien ligadas a la izquierda decían, no podemos hablar de crédito. Y eso hace entonces que
a lo mejor el gobierno se pone de acuerdo con la centro-derecha, digamos, para arreglar el crédito, pero no se va a poner de acuerdo con la izquierda porque van a encontrar otra barrera. Por eso es que está muy difícil para el gobierno avanzar en esta materia. El zapato chino igual es complejo desde el punto de vista de que, así como el tema de las pensiones, si ya lo mira uno en una perspectiva más de tiempo y de coaliciones políticas y de eventualidad de lo que suceda con las próximas elecciones, es necesario resolverlo porque si no esto se sigue chuteando y le va a caer a la próxima administración que probablemente pueda ser la derecha que gobierne y no le conviene tener resuelto el tema de pensiones, no le conviene tener un acuerdo respecto de esta materia y cerrarlo ahora. Si uno es bien objetivo y empieza a decir, bueno, ¿cuál es el verdadero problema que habría que mejorar? El verdadero problema que hoy día tenemos tiene que ver fundamentalmente con la incobrabilidad de los créditos del CAE y el hecho de que hay ciertos grupos específicos que, al margen de que tengas un mecanismo de cobranza efectivo, no van a estar en condiciones de pagarlo. Esas dos cosas se pueden resolver y tiene que ver fundamentalmente con establecer un mecanismo de cobranza que sea adecuado. De hecho, en ese sentido, la promesa de la condonación universal afectó muy fuerte la cobranza de los créditos. Nosotros pasamos de una morosidad de un 40% a una morosidad de un 60%. Y esas son las expectativas. Eso porque la gente incorporó dentro de sus expectativas que esto se iba a terminar, no era necesario pagar porque te lo iban a condonar. Entonces, la lógica de la cobranza es muy importante abordar. Y desde ese punto de vista, pensando en las arcas fiscales, en la importancia de tener un sistema de crédito adecuado, en los propios alumnos y el desarrollo del sistema de educación superior, si nos concentrásemos específicamente en cómo mejoramos el crédito, cómo atendemos a aquellas personas que tienen situaciones difíciles y que no pueden pagar y por lo tanto cómo a ellos les formulamos una solución y cómo establecemos un mecanismo de cobranza efectivo, el problema verdadero queda resuelto porque el resto, la verdad es que no tiene. Hoy día las instituciones de educación superior, muchas instituciones ellas mismas incluso becan a sus alumnos y hacen combinaciones de CAE con becas o del Estado o con becas de las propias instituciones y el sistema tiende a funcionar. Y si tú te fijas, las instituciones de educación superior que hoy día están teniendo problemas, paradójicamente, son las que están en la gratuidad. Lo vimos con el Instituto Profesional Arcos, lo estamos viendo con la Universidad de la Frontera, que era una universidad que en poquito tiempo pasó de ser un proyecto robusto, interesante en la zona, a hoy día tener serios problemas de viabilidad y están asociados a la gratuidad, no están asociados a otros temas, digamos. Muy bien, Raúl. Una última cosa muy breve, porque se me acabó el tiempo, pero volviendo a la parte de la condonación, al principio hubo mucha discusión respecto de quienes habían cumplido y que estaban pagando y que estaban al día, iban a quedar fuera de cualquier. Sí. Ahí en el proyecto al menos se reguló aquello y se dio una mirada para aquello y un incentivo también para aquellos que sí han cumplido. ¿Le parece que eso es correcto? Yo creo que es correcto, porque hay un tema de justicia, ¿cierto? Sería muy poco justo, a mi juicio, premiar a quienes no han cumplido, más allá de cuáles hayan sido las razones por las cuales nunca pagaron, y por otro lado, no hacer ninguna atención respecto de quienes fueron rigurosos. Recordemos que a todos les cuesta pagar, ¿cierto? Y por lo tanto, los que han pagado lo hicieron porque tenían un sentido del deber, un sentido del cumplimiento, un sentido de la retribución. Y el proyecto establece ahí para ellos un sistema de crédito tributario eventualmente, sí, si esto se acogiera. Pero yo creo que va a ser difícil que eso ocurra por las razones que hemos conversado aquí. Muy bien, Raúl Figueroa, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta tarde aquí en T3 en Vivo. Muchas gracias, Ramón. Y sigamos revisando otras noticias, algo que tenemos una preocupación latente que ha ocurrido durante esta tarde en una mina de oro, carbón y plata en el sector de La Campana, esto es en Hijuelas, y que no contaba con los permisos. Ocurrió una emergencia que ha provocado la muerte hasta ahora de 2 trabajadores. Vamos a ver el detalle de esto. José Manuel Vergara está en comunicación con nosotros. ¿Cuál es la actualización de esta información o se han variado un poco los números? José Manuel, buenas tardes. Hola Ramón, ¿cómo estás? Gusto saludarte, buenas tardes. Se mantiene la cifra que informamos durante el transcurso de esta tarde. Son 2 las personas fallecidas, otras 2 las lesionadas. 4 en total que deja esta emergencia química acá en la región de Valparaíso, en concreto en la comuna de Hijuelas, sector de Ocoa, más concretamente el Bellotal, y como referencia muy cercano al cerro La Campana, entre La Calera y la comuna de Hijuelas. ¿Qué información manejamos justamente sobre esta emergencia química que había en ese lugar, en un punto determinado del cerro?
una mina irregular que no contaba con permisos, con autorizaciones correspondientes, dígase de Cernajeomin o de la cartera de Economía del gobierno. Por tanto, en un hecho que todavía se desconocen las circunstancias, hablaba por ejemplo de una presunta explosión, pero no hay claridad todavía de cómo se produce, terminan estas 4 personas intoxicadas. Lamentablemente, 2 de ellas fallecen acá en un recinto asistencial. La imagen en directo que ustedes ven a esta hora de la tarde, junto a Jorge Andrés Muñoz, es de la Clínica Los Leones, esto en la comuna de La Calera. Acá llegan las personas heridas y lamentablemente, como les decía, 12 fallecidas durante el transcurso de la tarde. Las 2 que estaban ya sin vida llegaron acá sin signos vitales, las otras 2 personas estaban graves. Afortunadamente se logró estabilizar a estas otras 12 víctimas por intoxicación en esta mina irregular en el sector de Hijuelas. Llegó durante el transcurso de la tarde también personal del Servicio Médico Legal y también del Laboratorio de Criminalística de Carabineros, el Lavocar, de la Policía Uniformada. Son procedimientos todavía en desarrollo porque resta todavía, Ramón, poder esclarecer cuál es la sustancia, con qué elemento químico finalmente se intoxican estas personas acá, justamente en la comuna de Hijuelas, en esta mina irregular que no contaba con permisos propiamente tal para poder operar. Tenemos declaraciones respecto a lo que es el balance que deja esta emergencia. Escuchemos parte de esos registros. Ingresaron a la parte más alejada, en este caso del exterior, en donde encontraron algún tipo de gas, ya sea monóxido de carbono, en donde, por lo que menciona uno de los testigos, se empezaron a sentir mareados, en donde ya caen desplomados, y luego las 2 personas que entran a rescatarlo también salen con algunos síntomas, los cuales llegan acá con falta de oxígeno, en donde tuvieron que hacer los primeros tratamientos de una oxigenoterapia el personal de aquí de salud de la Clínica Los Leones. Estamos hablando de que es una faena que no contaba con permisos, por ende la investigación va a ser mucho más severa, sobre todo por las condiciones que tenía la mina, con cuánto personal existía y que estaba funcionando fuera de las normativas. Y eso es lo principal. Estamos en el proceso investigativo. La Culebra era el nombre que recibía esta mina irregular acá en la comuna de Hijuelas. Hablaba personal del Cernajeomin de concretamente el personal de la mina. Hacer presente que la información que nos llegó de parte de la municipalidad durante el transcurso de esta mañana daba cuenta de que era un grupo familiar el que justamente integraba y participaba de esta mina, que bien decías al comienzo, Ramón, era de oro, de carbón y de plata, pero tampoco es mucha la información que maneja la cartera de minería junto a Cernajeomin, porque como no habían permisos y también es muy complejo el acceso a este lugar. Para que se hagan una idea, el sector más céntrico de allí hay un observatorio, sector de Ocoa, y hay que hacer un recorrido de tierra muy complejo de cerca de 30 minutos hacia el cerro en subida para llegar a este lugar de la mina, donde finalmente se produce la emergencia química y terminan lamentablemente estas 2 personas fallecidas y otras 2 también heridas de consideración, ya estabilizadas acá en la Clínica Los Leones. Acá en este lugar, Ramón, imagen en directo, trabajos a esta hora tanto del Lavocar de Carabineros como también del Servicio Médico Legal. José Manuel, una última consulta. ¿Se tiene alguna claridad cuando se dice de una mina de carácter familiar, de si las personas que resultaron lesionadas son todos relacionados familiarmente con ellos, o estamos hablando de que ellos serían, comillas, los propietarios de este pique, de este minero? ¿Serían ellos la empresa, o estarían trabajando para otros, agrupados de carácter familiar, los que han salido heridos en el día de hoy? Sí, importante esa precisión, Ramón. Son familiares las personas que trabajaban en la mina. Esa información nos confirmaba temprano esta jornada la Municipalidad de Hijuelas a través
de su encargado comunal de emergencias que las personas involucradas, las 2 intoxicadas lamentablemente fallecidas y las otras 2 heridas, son familiares entre sí, al menos 3 de ellas, según información que nos comentaron durante el transcurso de esta mañana. Y son todos adultos, porque circulaba en su momento información de presuntamente menores de edad. Eso se descarta. Personas por sobre 25 años, las involucradas acá, tanto los 2 fallecidos como también los intoxicados que están estabilizados acá en la Clínica Los Leones. Seguimos conectados entonces a la espera de mayores antecedentes y, por supuesto, de saber con mayor exactitud el estado de salud de los lesionados, que esperamos evolucionen positivamente. Muy bien, muchísimas gracias, José Manuel. Nos vamos a ir a una pausa, corresponde a esta hora, y regresamos. En Nova sabemos que la limpieza nunca termina. Por eso ahora crecimos a un formato gigante. ¿Y la Nova? Nueva Nova Ultra Absorb Gigante. Hojas un 30% más absorbentes para limpiar hasta el último detalle. Nova, marca número 1 en absorción. Hoy día lo que estamos celebrando es la apertura de un nuevo espacio que tiene nuevas marcas muy queridas por los floridanos, pero además estamos renovando este tremendo centro comercial que es el primero que abrió Mall Plaza en la comuna de La Florida, y 34 años después estamos hoy día inaugurando un espacio, partiendo un espacio en el cual no solo va a ser un punto de encuentro, de sociabilización y disfrute, sino que estamos trayendo marcas como el Zara más grande de Latinoamérica, la tienda de H&M más grande de Chile, y sobre todo nos estamos convirtiendo como Mall Plaza en el mall más grande de Chile. Hoy día, en este evento, lo que estamos buscando no solo es mostrar la propuesta, sino que además traer al mall a influencers además muy queridos, que la gente se puede encontrar con los rostros que nos identifican, pero que lo pasemos bien. Confort, el número 1 en rendimiento, presenta Los Palacios, los González, Pérez, Trillo y Cortés, los Astudillo, Alvarado, Cara Rojas y Valdés, los Saavedra, los Romero, Figueroa, Núñez, Ruiz, Flores, Castro, Soto, Díaz, López, Castillo y Ortiz. Súmate a la ola del rendimiento para toda la familia. Confort, tecnología esponjada, el más rendidor, el más resistente y absorbente. Porque siempre rinde más, conviene tener confort. Ahora con nueva imagen. Confort, una marca de Softies. Los regalos que sí llegan. Felices compras navideñas. Les deseamos desde Mercado Libre. Mercado Libre. Te regalo suavecito. ¿Y si queremos un amiguito más suave? Tiene que ser más suave. El Elite Ultra Suave con tecnología Soft Touch. Te presento el amigo más suave del mundo. Elite, número 1 en suavidad. Elite, una marca de Softies. Los regalos que sí llegan. Felices compras navideñas. Les deseamos desde Mercado Libre. Mercado Libre. Te regalo suavecito. ¿Y si queremos un amiguito más suave? Tiene que ser más suave. El Elite Ultra Suave con tecnología Soft Touch. Te presento el amigo más suave del mundo. Elite, número 1 en suavidad. Elite, una marca de Softies. En Nova sabemos que la limpieza nunca termina. Por eso ahora crecimos a un formato gigante. ¿Y la Nova? Nueva Nova Ultra Absorb Gigante. Hojas un 30% más absorbentes para limpiar hasta el último detalle. Nova, marca número 1 en absorción. Te regalo suavecito. ¿Y si queremos un amiguito más suave? Tiene que ser más suave. El Elite Ultra Suave con tecnología Soft Touch. Te presento el amigo más suave del mundo. Elite, número 1 en suavidad. Elite, una marca de Softies. Confort, el número 1 en rendimiento, presenta Los Palacios, los González, Pérez, Trillo y Cortés, los Astudillo, Alvarado, Cara Rojas y Valdés, los Saavedra, los Romero, Figueroa,
Súbete a la ola del rendimiento para toda la familia. Confort, tecnología esponjada, el más rendidor, el más resistente y absorbente. Porque siempre rinde más, conviene tener confort. Ahora con nueva imagen. Confort, una marca de Softy. Bueno, y antes de cerrar este segmento informativo, le contamos ahora de una polémica que amenaza con elevar aún más la tensión entre los presidentes Gabriel Boric y Javier Milei. Ello luego que el ministro de Economía argentino calificó al mandatario chileno como prácticamente un comunista que está por hundir a nuestro país. Luis Caputo, a quien ven ustedes allí en pantalla, es considerado el hombre más influyente del gabinete trasandino y por primera vez una alta autoridad realiza una crítica así de directa a Gabriel Boric desde que Milei asumió el poder. Ante ello, la Cancillería chilena entregó una nota de protesta al embajador de Argentina en nuestro país, manifestando el rechazo del gobierno a las, dijo, inapropiadas e inexactas declaraciones del titular de Economía. Chile es el país de Latinoamérica que más gente sacó de la pobreza desde los años 80 hasta el 2010 y descuidó la batalla cultural, esa que hoy da fuertemente Axel Kaiser, la descuidó durante mucho tiempo y hoy lo gobierna prácticamente un comunista que los está por hundir. Me parece que se está inspirando en el estilo del gobierno venezolano. Así fue de corta y breve la reacción de la ministra del Interior ante esos dichos del ministro de Economía argentino hechos a Radio Mitre del país trasandino. Muy bien, así cerramos este segmento informativo. Muchísimas gracias por informarse con nosotros. Recuerde que ahora sigan las pantallas de T13 en vivo, viene Vida y Salud y nosotros nos encontramos a las 9 de la noche junto a Soledad Oneto en la revisión de todas las noticias del día en la edición central de Tele 13. Allí nos vemos.